en el fragor de una guerra pasada, donde las alianzas eran tan frágiles como la vida misma. Un soldado japonés y uno chino forjaron una amistad inquebrantable. En medio del caos, sellaron un pacto solemne. Si algún día tenemos hijos, que nuestros linajes se unan en matrimonio. Que la paz que nosotros no conocimos florezca en ellos. Los años pasaron, la guerra terminó y la vida siguió su curso. El tiempo los volvió a reunir, ahora como hombres maduros, con las cicatrices del pasado grabadas en su memoria. ¿Has tenido descendencia, viejo amigo?, preguntó el japonés. Sí, un hijo fuerte y honorable, respondió el chino con orgullo. ¡Qué maravillosa coincidencia! El destino me ha bendecido con una hija. Con un firme apretón de manos, reafirmaron su promesa, sellando el destino de sus hijos aún adolescentes. 15 años después, el momento había llegado. Los hijos, ahora mayores de edad, se encontraron por primera vez. El joven, heredero de la tradición china, era sereno y disciplinado. La joven, hija de la cultura japonesa, era impetuosa y feroz. Sin apenas conocerse, se casaron al día siguiente, cumpliendo el pacto de sus padres. La convivencia no fue fácil. La tensión era palpable. Un día, la joven esposa entró en el dojo de su marido. Sus ojos recorrieron con desdén la colección de espadas chinas colgadas en la pared. «Estas no valen nada», espetó con frialdad. Desenvainó su propia katana, una hoja brillante y afilada como su temperamento. «Toma la tuya», le ordenó. «Demuéstrame si eres digno de llamarte guerrero». Confundido por la agresión, el joven esposo empuñó su jián. Apenas lo tuvo en sus manos, ella se lanzó hacia él en un torbellino de ataques brutales. «¿Qué haces? ¿Acaso me amenazas en nuestra propia casa?», gritó él, parando los golpes con destreza. El acero chocó contra el acero, una danza mortal de dos estilos opuestos, la furia de ella contra la calma de él. Lucharon, pero la serenidad y la técnica precisa del joven se impusieron. Con un movimiento fluido, desarmó a su esposa, colocando la punta de su espada suavemente en su cuello. «Esto», dijo él con voz firme pero sin ira, «esto sí es una espada, y así es como se usa, con control, no con odio». Humillada por la derrota, la joven arrojó su katana al suelo con un grito de rabia y frustración. Huyó del dojo, su orgullo hecho añicos. Esa misma noche, escribió una carta a su antiguo maestro, un respetado ninja versado en el arte del ninjutsu. En la misiva, llena de veneno y exageraciones, describió a su marido como un bárbaro que había insultado el honor del bushido y la tradición japonesa. El maestro, un hombre de honor rígido y lealtad feroz hacia su alumna, creyó cada palabra. La ofensa no podía quedar sin respuesta. Reunió a 6 de sus mejores discípulos, cada uno experto en un arte marcial diferente. Un maestro de karate, un especialista en judo, un experto en bojutsu, un maestro del sai, un luchador de sumo y un arquero kyudo. Juntos, viajaron a la aldea del joven chino, una sombra de venganza cerniéndose sobre la paz del lugar. Al llegar, irrumpieron en la plaza del pueblo. El maestro de ninjutsu, con su presencia imponente, lanzó un desafío a viva voz. «Que salga el hombre que ha deshonrado a mi alumna. Ha insultado el alma de Japón y ahora enfrentará la furia de sus guardianes». Los aldeanos, aterrorizados, se apartaron mientras los 7 guerreros se plantaban, esperando a su oponente. El joven esposo, alertado por el tumulto, salió a su encuentro. Vio a su suegro, el viejo amigo de su padre, corriendo hacia él con el rostro pálido por el miedo. «Hijo, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos hombres?». Antes de que pudiera responder, su esposa apareció, situándose junto a su maestro, con una mirada de fría satisfacción. «He venido a que te den una lección que no olvides», dijo ella. El joven suspiró. No buscaba la violencia, pero el honor de su familia y su pueblo estaba en juego. Se dirigió al maestro de ninjutsu con respeto.
Honorable maestro, ha habido un malentendido. Lo que ocurrió entre su alumna y yo fue un duelo privado, no un insulto a su nación. Silencio. Tus palabras son vacías. Tus acciones hablarán por ti. ¡Enfréntate a nosotros!, gritó el maestro. El joven asintió con calma. Acepto el desafío, pero con una condición. No lucharé contra los 7 a la vez. Eso no sería honorable. Me enfrentaré a cada uno de sus campeones, uno por uno. Si me vencen, aceptaré mi castigo. Pero si yo salgo victorioso, su maestra, mi esposa, deberá aprender el verdadero significado del respeto y la unión. El maestro ninja, sorprendido por su audacia pero obligado por el código del honor, aceptó. El desafío estaba lanzado. El primer oponente fue el luchador de sumo, un gigante que intentó aplastarlo con su fuerza bruta. Pero el joven, ágil como una grulla, usó la propia fuerza de su oponente en su contra. Con técnicas de palanca y desequilibrio propias del tai chi, hizo que el coloso cayera estrepitosamente, derrotado sin recibir un solo golpe directo. El segundo fue el maestro de karate, cuyos puños eran como martillos. El joven no bloqueó sus golpes, sino que los desvió, fluyendo a su alrededor como el agua, contraatacando en los puntos vitales con la precisión de la acupuntura. Lo inmovilizó con una llave de presión, dejándolo sin aliento pero ileso. Uno por uno, se enfrentó a cada campeón. Contra el experto en Bojutsu y su largo bastón, usó un simple abanico para desviar y controlar el arma, convirtiendo la defensa en un arte. Contra el especialista en Sai, demostró que las manos vacías, cuando se mueven con la intención correcta, son más peligrosas que cualquier daga. Desarmó al arquero antes de que pudiera tensar su arco, moviéndose con una velocidad que parecía sobrenatural. Finalmente, solo quedaba el maestro de ninjutsu. Se miraron el uno al otro en silencio. La multitud contenía la respiración. El maestro desenvainó 2 ninjatos. El joven no sacó su espada. Simplemente adoptó una postura de wushu, con las manos abiertas, simbolizando que no buscaba matar, sino entender. La lucha fue legendaria. La oscuridad y el engaño del ninjutsu contra la claridad y la fluidez del wushu. El maestro se movía como una sombra, pero el joven era como la luz, anticipando cada movimiento. No era una batalla de odio, sino un diálogo de artes marciales. Finalmente, con un movimiento que nadie pudo ver claramente, el joven se encontró detrás del maestro, con 2 dedos apoyados en su nuca. La victoria no reside en derrotar al otro maestro, sino en alcanzar la armonía, susurró. El maestro, vencido, envainó sus espadas e hizo una profunda reverencia. Estaba ciego por la lealtad. Hoy tú me has enseñado una lección. Tu habilidad es grande, pero tu sabiduría es aún mayor. Se giró hacia su alumna. Tu esposo es un hombre de un honor inmenso, y tú le has pagado con traición. Tu lección apenas comienza. La joven, con lágrimas en los ojos, observó a su marido, no con odio, sino con una nueva y abrumadora sensación de asombro y respeto. Se acercó a él y, por primera vez, se inclinó en una reverencia sincera, no como una esposa obligada, sino como una guerrera ante un verdadero maestro. Desde ese día, el dojo se convirtió en un lugar de aprendizaje mutuo. Él le enseñó la calma y la filosofía de su arte. Ella le enseñó la intensidad y la precisión del suyo. Juntos, crearon un nuevo estilo, una fusión de sus 2 mundos. El pacto de sus padres, nacido de la guerra, finalmente había florecido en una paz verdadera, forjada no con un apretón de manos, sino con el respeto ganado en el combate y la comprensión nacida del conflicto. Y su amor, como la hoja de una espada perfectamente templada, se hizo fuerte en el fuego de la adversidad. Espero que hayas disfrutado de este relato sobre honor, conflicto y entendimiento. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.